Hola, bienvenidos a Café con TIC. Mi nombre es Domingo Britos y los invito a tomar un café con las tecnologías de la información y la comunicación, abarcando desde lo social hasta lo educativo y pasando por lo gubernamental y empresarial. Este es el programa número 28, hoy es 23 del 8 del 2020 y después de más de un mes de vacaciones estamos de vuelta con Café con TIC en la segunda mitad del 2020. Un podcast que apunta a un público que sigue y le interesa la evolución de las TIC en América Latina y en el mundo. Y hoy tenemos el privilegio de entrevistar a una eminencia de las TIC a nivel mundial, se podría decir. Él es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias de la Computación, es argentino y escribe artículos en varias partes del mundo, es de la provincia de Córdoba y una de las personas más importantes que tenemos para hablar en América Latina de las TIC. Nicolás, es un placer entrevistarte en la vuelta de Café con TIC y como es de costumbre en este podcast nos gustaría que te presentes y nos digas a toda la gran audiencia que tenemos quién es Nicolás. Hola Domingo, para presentarme yo soy Nicolás Bolovic. Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, soy profesor asociado, full time, dedicación exclusiva, este es mi único trabajo y ahí trabajo dentro de la licenciatura en Ciencias de la Computación, que es una de las dos carreras de computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, yo me recibí de esta misma carrera en el año 2000, entré en 1993, o sea, cuando empezó esta carrera, somos primera promoción, digamos, y me recibí en el 2000 y empecé a hacer el doctorado en Ciencias de la Computación, también en mi facultad en el 2004, y me recibí bastante después en el 2012. Bueno, ahora trabajo en la facultad a tiempo completo, dando clases, haciendo investigación y bueno, mi tema es la computación de alto desempeño y bueno, y parcialmente también la educación en Ciencias de la Computación, que es algo que me interesa desde siempre. En el área TIC, ¿cuáles fueron tus inicios y tu trayectoria? Y contanos cómo te fuiste acercando a la informática. En el área TIC, mis inicios fueron en el año 83, 84. En el 83 primero nos compraron algunos libritos de computación, de editorial Plesa, que eran unas traducciones de unos libros ingleses, muy lindos, muy bonitos, todavía los tengo porque son una joyita, y es más, y ahora se pueden descargar gratis de internet, y bueno, y ahí empezamos a leer sobre lo que eran las computadoras, lo que era programar, y bueno, después mi hermano hizo un cursito basic, yo era muy chico en esa época, tenía 7 años, y luego tocamos por primera vez una computadora de un amigo de la familia que ya estudiaba en la facultad donde yo después terminé estudiando y trabajando en FAMAF y bueno, y ahí fue un enamoramiento automático, fue muy, muy fuerte el fenómeno que pasó. Eso fue con una ZX 81 y bueno, después logramos que en el 84 nos compren una TK 85 y después viendo los precios ajustados en dólares al día de hoy, entiendo por qué tardaron tanto nuestros padres en comprar esa máquina, porque realmente eran muy caras y los sueldos en ese momento estaban muy deprimidos. Los dos trabajaban como personal del Estado, entonces era realmente un esfuerzo para ellos. Y bueno, y con esas máquinas empezamos, esas computadoras hogareñas, empezamos a aprender a programar. Primero copiando programas, después modificándolos, finalmente haciendo los nuestros. Empezamos a curiosear el assembler también, porque esas máquinas eran muy poco potentes. La única forma de hacer algo lindo o interesante o parecido a los jueguitos que jugábamos era programar en lenguaje ensamblador. En el 86 nos compraron la primera computadora color, una TK90, y bueno, ya fue el despegue porque nos pusimos muy profundo con la máquina, o sea, nos metimos muy en detalle y bueno, tenemos un grupo junto a otro amigo, aprendíamos juntos y eso potenciaba todo, o sea, las revistas, algunos libros que conseguíamos y este como grupito íntimo hizo que
que empezáramos de así de una manera muy fuerte con la computadora. ¿Qué cambiarías en la educación si tuvieras el poder de hacerlo? Tal vez está demasiado centrado en la programación. La computadora es mucho más que programarla. A mí lo que me gusta es la idea esta de la alfabetización en programación. O sea, la programación en realidad es un lenguaje que en este momento atraviesa casi todo lo que estamos haciendo. Entonces lo que necesitamos es alfabetizar en ese lenguaje. Y no necesariamente tenga que ver con esto de programar lenguajes tradicionales como C, como Python, sino tenga que ver con la idea de usar programas como constructores de cosas a partir de bloques ya formados, ¿no? Entender esto es muy importante. Y otra cosa que yo creo que hay que hacer es entender que no se puede empezar a escribir sin antes aprender a leer. Y en esas cosas, la programación, el enseñar programación de manera tradicional siempre fue: estas son las instrucciones, empieza a escribir. Nadie le da a un niño un libro, un diccionario y le dice, bueno, ponete a escribir un texto que tenga sentido y que sea bello. Eso es muy difícil. Primero se aprende a leer, se aprende las diferentes construcciones, se aprenden cómo se comunican ideas, las ideas que uno necesita comunicar. Y me parece que ahí está la falla. Hay un programador que a mí me gusta mucho, que tiene en su Twitter, dice que él es un constructor de abstracciones y un destructor de abstracciones. Yo creo que estamos muy centrados en construir abstracciones, en enseñar cómo programar y hacer cosas cada vez más abstractas, cuando tenemos que aprender a destruir, a desarmar esas abstracciones y aprender cómo se construyeron y cuáles son sus problemas. Yo casi diría que debería ser un 50-50, o sea, 50% de hacer destrucción de abstracciones, que en alguna forma es como ingeniería reversa de la computación, una cosa que es muy común en la seguridad informática, y el otro 50% sería así construir programas de la manera que usualmente se enseña. Y otra de las cosas que cambiaría, está muy relegado el bajo nivel. El bajo nivel se lo escucha como una mala palabra, que es difícil, que las chicas y los chicos no van a entender. Me parece que es una falacia. Los chicos y las chicas entienden perfectamente cuando uno les explica bien cómo funciona una computadora, y eso genera un modelo mental mucho más fuerte que penetra mejor en las chicas y los chicos, que les permiten entender cómo funciona ese aparato, ¿no? Y después programar tiene muchísimo más sentido para ellos a partir de esta idea de cómo funciona internamente. Esas son, creo, las dos cosas que yo cambiaría si tuviera el poder de hacerlo. Nicolás, cuéntanos en qué falla, según tu criterio, la expansión tecnológica que hay en otros países y que no hay en Argentina. Me parece que bueno, hay una desigualdad muy grande, y eso hace que no todos tengan la oportunidad de una buena educación, ni que hablar de una buena alimentación o condiciones de salud dignas, y bueno, eso hace que sea difícil, porque uno en realidad está trabajando en tecnología con un subgrupo muy pequeño, ¿no? O sea, estamos hablando de clase media alta, que es la única que va a tener acceso a esa tecnología, que va a poder aprender esa tecnología, que va a poder pensar esa tecnología, y probablemente cambiarla. Entonces, tratar de mejorar la situación socioeconómica general debería ser una prioridad. Eso debería traer en sí un crecimiento, una expansión tecnológica en el país, y bueno, y cuando eso pase, probablemente lo que hay que hacer es reconducir el objetivo. En este momento en Argentina, el producto que se vende por excelencia son las horas hombre, que se venden para afuera, o sea, se vende a granel, 3.000 horas hombre de programación, y eso no deja ningún valor al país. Es como vender el grano sin procesar, y se debería vender mucho más product, o sea, ideas, implementaciones, y eso sí tiene muchísimo valor, y ese valor queda acá localmente
en Argentina. Eso sí habría que tratar de hacer de manera fuertemente, dejar de ser un productor primario de programadores para pasar a producir productos tecnológicos que utilizan computadoras. Y por último, una reflexión sobre la actualidad de las TIC y por qué no te fuiste de Argentina y seguís apostando por el país. La situación en Argentina, como en las TIC, yo creo que es la misma en general que las ciencias, ¿no? Argentina es un extraño punto de singularidad respecto a la educación de la gente. Creo que tiene que ver con nuestra educación universal primaria y secundaria. Creo que tiene que ver con la universidad pública y gratuita, de alta calidad, altísima calidad. Y tiene que ver con una impronta de estar acostumbrados las argentinas y los argentinos a trabajar en condiciones malas y aún así seguir trabajando en calidad. En las TIC pasa lo mismo, uno encuentra casos asombrosos de calidad y de tecnología. Creo que el que más me llama la atención es de seguridad informática, la cantidad de expertos y expertas que hay en esa área y de calidad absolutamente internacional es muy muy grande, y bueno, y eso hace que en realidad, como siempre, el recurso humano es lo más importante acá en el país. La idea de arreglársela con lo que haya y hacer andar las cosas es una capacidad que no es común en el resto de los países, creo, porque supongo que por el nivel socioeconómico hay una contradicción con lo que he dicho anteriormente, pero bueno, eso hace que la gente sea mucho más imaginativa en ciertos puntos. Y bueno, lamentablemente en algún punto ese capital humano se va porque en Argentina tiene un techo, es bastante difícil, digamos, sobrevivir cuando cuesta tanto hacer las cosas. Yo lo veo a diario en lo que hacemos nosotros, que es computación de alto desempeño. Es realmente muy difícil hacer algo de calidad sin inversión, y con la poca inversión con una cantidad de burocracia que es casi kafkiano. Probablemente uno decidió apostar en el país por una cuestión sentimental, por una cuestión de que está acá ya enclavado en un país, y cuando, bueno, la mayoría de mis compañeros de estudios casi todos emigraron, algunos volvieron, otros no volvieron nunca. Pero probablemente sea eso, una cuestión sentimental, seguir apostando al país y confiar que eventualmente uno podrá cambiar las cosas. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un placer contar con tu presencia virtual en este programa. Y gracias al público que semana a semana nos ha estado esperando hasta que decidimos empezar nuevamente con Café con TIC. Estamos festejando nuestro programa número 28 de que esperemos sea el comienzo de una segunda mitad del año mucho más buena, porque la primera, con todo esto del coronavirus, no ha sido tan buena. El podcast estará disponible en el sitio web cafecontic.com.ar. Estamos en Telegram, nuestro canal es Café con TIC, todo junto. En Facebook e Instagram tenemos una página con el nombre de Café con TIC. Mi Twitter es @domingobritos, mi Telegram también lleva el mismo nombre. Y la próxima semana seguiremos hablando de TIC en todo su esplendor. Que tengan un excelente día y los espero la próxima semana para tomarnos otro Café con TIC. Muchas gracias.